Como siempre en nuestro programa tenemos dos secciones. La primera voy a hacer una introducción sobre un tema interesante, una reflexión interesante para mejorar el liderazgo en nuestras empresas, y después Joaquín nos hablará de la felicidad en el trabajo y va a volcar, a derramar toda su sabiduría en esta mesa, en esta batalla dialéctica en pro de la mejora del liderazgo y de nuestra sociedad. Bien, vamos allá. Hoy vamos a poner una película que no voy a presentar, a ver si nuestros escuchantes adivinan cuál es. Creo que es un pasaje bastante famoso y que habla por sí mismo. ¿Lo tenemos, José María? José María, siéntate. No voy a invitaros a cerveza. No estamos aquí por la cerveza, amigo. Oh. ¿Quién más cree que se mueve a cámara lenta? ¿Creéis que querrá una boda a lo grande? Escoged un arma, sable o pistola. Ninguna. ¿Es que no os acordáis de nada? Recordad las lecciones de Adam Smith, el padre de la economía moderna. En la competencia, la ambición individual beneficia al bien común. Exacto. Entonces, sálvese quien pueda. Y a los que dé calabazas les tocarán sus amigas. No me dará calabazas. Sí, claro. Más vale rubia en mano que morenas volando. Eso no lo diría Adam Smith. Ojo, que nadie se mueva. Está mirando hacia aquí. Creo que está mirando a Nash. Oh, por Dios. Bueno, puede que parta con ventaja, pero en cuanto abra la boca... ¿Os acordáis de la última vez? Sí, cómo no. Inolvidable. Pasará a los libros de historia. Adam Smith se equivocaba. ¿De qué estás hablando? Si la atacamos todos, nos obstaculizamos y ninguno de nosotros se la lleva. Así que vamos a por las amigas. Y nos ignoran, porque a nadie le gusta ser el segundo plato. Pero aquí si nadie va a por la rubia, no nos obstaculizamos y no ofendemos a las otras chicas. Victoria asegurada. Y todos echaríamos un casquete. Adam Smith dijo que para el mejor resultado, cada miembro del grupo debe hacer lo mejor para él, ¿no? Eso dijo Dios. ¿Sí? Incompleto. ¿Sí? Porque para conseguir el mejor resultado, cada miembro del grupo debe hacer lo mejor para él mismo y para el grupo. Si es un truco para quedarte con la rubia, vete al cuerno. La dinámica rectora, caballeros, la dinámica rectora, Adam Smith. ¿Se equivocó? Otra vez. Gracias. Bueno, yo estoy convencido que si alguien ha visto la película, sabe qué película es. Puede que no la hayas visto y entonces no lo sepas, pero si la has visto, la recuerdas. ¿Tú sabes cuál es? ¿No? A Beautiful Mind, una mente brillante, del Russell Crowe. Entonces, esta película relata la historia de John Nash, que fue un célebre matemático que fue conocido por mejorar la teoría de Adam Smith sobre la estabilidad del grupo a través de las matemáticas. Bien, ¿de qué va el tema de lo que yo os quiero hablar hoy? Yo quiero hablar de que el liderazgo tenemos que tratar de estimular la colaboración versus la competición. Porque si estimulamos la competición, lo que estamos haciendo es incrementar la entropía del sistema hasta que, como dice la ley general de sistemas, pues las leyes principales de la termodinámica, que también hay una película que habla de esto, que se llama Las leyes de la termodinámica, una película hecha en Barcelona, muy divertida, de hace un par de años, es bastante nueva, y habla un poco de esto. Pues si tú incrementas la entropía de un sistema, pues al final revienta y se generan nuevos subsistemas con un mayor grado de orden. Esa es la filosofía. ¿Qué tienes que hacer desde un punto de vista del humanismo? Pues poner válvulas de regulación para que la entropía no suba. Lo que se puede llamar, no sé, regar la flor del jardín, ¿vale? Tener cuidado de lo que tienes, de tus sistemas. ¿Cuál es la herramienta para mí? Porque diréis, perfecto, Ángel, eres un demagogo, pues claro que hay que cuidar las cosas. Bien, pues ahora es donde le pongo el cascabel al gato. En una empresa, ¿qué habría que hacer para estimular la colaboración dentro de una empresa?
pues para mí una receta de la que ya he hablado en otros programas y que me parece exquisita y que he intentado digerir y expresar de una manera sencilla para todos los públicos, es una herramienta de gestión estratégica, que suena muy difícil, pero es muy fácil. Es una herramienta que ayuda a que las personas piensen en el largo plazo de su empresa, se pongan un objetivo y caminen hacia él. Esa herramienta estratégica se llama el cuadro de mando integral. ¿Suena difícil? Pues es apasionante y divertido. ¿En qué consiste? Pues consiste en dividir a la empresa en una serie de fracciones, de cajones, ¿no? Pues que tiene unas personas que hacen unas cosas, unos procesos para unos clientes, esperando unos resultados con un buen impacto en la sociedad. Lo único que hace es dividir la empresa en unos cajones y a partir de ahí intenta ponerse unos indicadores y unas acciones para traducir la visión a largo plazo en acciones concretas a corto plazo. Como esos indicadores están todos relacionados, pues el bien común es lo que prima. Y eso es un poco lo que yo trato de explicar cuando explico en mis cursos de formación, en mis conferencias, de intentar generar indicadores vinculados al desempeño grupal. Obviamente, la gente recomienda que dejes no sé, por ejemplo, un 20%, si hubiéramos de poner un salario variable a un trabajador, ¿no? Que el 20% esté vinculado al desempeño individual puro. Porque si no se genera eso de, bueno, pero entonces yo hago lo mismo que el otro y no tengo ninguna diferencia. Bueno, una diferencia a título de mención. Pero el 80% tiene que estar vinculado a indicadores globales, a indicadores de equipo, porque es lo que hace que el equipo nade, digámoslo así, en una dirección, donde a mí me importa que a ti te vaya bien, a ti te importa que a mí me vaya bien, a mí me importa que tú no te duermas en el trabajo ni pierdas el tiempo hablando del domingo más de lo necesario, porque está bien y es necesario para generar relación, pero me interesa que vayamos allá, ¿no? Bien, este cuadro de mando integral, lo que en inglés se llama el Balance Scorecard, nace de un concepto que es clave, que os decía que era el concepto de la estrategia, que Michael Porter define como, o dice que se puede entender como el conjunto de acciones que tienen la finalidad de llevar a nuestra empresa a una posición de ventaja competitiva y permanecer allí. De esta última frase, permanecer allí, se deduce el principio de sostenibilidad, de perduración, que caracteriza a toda empresa, por lo que para toda empresa, aparte de lidiar con su realidad inmediata, pues debería estar enfocada en su sostenibilidad en el largo plazo, ¿no? Esto a veces es un cociente siempre en disputa. ¿Cuánto le dedicamos a la gestión? ¿Cuánto a la planificación? Pues generalmente, y sobre todo en nuestro querido país, es muy poco a la planificación, por no decir menos de un 5%, hay estudios que dicen, y un 95% a la gestión del día a día. Este es un ratio que sería interesante cambiar, y además cuando uno más se esfuerza en cambiarlo, realmente más consigue, porque cuando le dedicas un poco más a la planificación, acabas evitando un montón de incidencias, defines mejor tus procesos, consigues desarrollar mejor tus cosas y prevenir ese ir a matacaballo que muchas veces vamos. Bien, pues el cuadro de mando integral, este sistema de gestión integral, que no es solo de control, a mí el nombre no me gusta, si pudiera se lo cambiaría, nos permite estructurar y conseguir el compromiso de todo el equipo para acercarnos a una consecución de la visión organizacional, de toda la organización de trabajo. Decimos que en una empresa, para quien escuche esto suena difícil, pero es fácil, una empresa se divide en unidades estratégicas. Por ejemplo, imaginemos que hay una empresa que se dedica a un restaurante, pues yo veo dos unidades estratégicas claras, que son la sala y la cocina, por ejemplo, ¿no? Entonces, son unidades estratégicas independientes porque aunque están interrelacionadas, cada una tiene un equipo, una metodología y unos materiales y unos recursos independientes, ¿no? En sala se utilizan unas cosas de una manera, en cocina otras cosas de otra manera. Obviamente la finalidad es común, que es darle de comer y hacerle vivir una buena experiencia al cliente, pero a nivel estratégico es diferente y eso está bien considerar esas diferencias para que el análisis sea profundo y de valor. Entonces, esta herramienta, el cuadro de mando integral, se lleva a cabo en una serie de pasos. Pues establece una visión y misión de los valores de la empresa, se analiza la realidad interna y externa, se elabora un mapa estratégico, se crean unos indicadores clave, pues que nos ayuden a reflejar toda la estructura de la empresa. Bien,
El análisis se hace a través, os decía antes, de unas perspectivas, decía lo que llamaban unas cajitas, ¿no? Que siempre habían 4 clásicas, que son las que os decía, personas que hacen cosas, procesos para unos clientes esperando unos resultados, pero yo le añado en mi método de valoración de empresas otras 2. Una que es la social, que ya esta es común, es decir, que aparte de lo que hace tu empresa para sus clientes, también sea bueno para la sociedad. Por ejemplo, aquí no saldría muy bien para pues las tabacaleras o empresas papeleras muy contaminantes. Aquí, obviamente, cada uno defenderá lo suyo, seguro, ¿no? Ellos te dirán las tabacaleras que dan felicidad al mundo, pero a los fumadores. Pero bueno, ético a largo plazo no acaba siendo, porque para la persona que lo ejecuta no es un buen aliado para su salud. Y la otra cajita que también añadimos es, también derivado del marco Pestel y otros marcos estratégicos, es la de recursos y entorno. Entonces, nosotros tenemos unos recursos materiales, un presupuesto, algo inicial previo a la partida, antes de que las personas se pongan a hacer cosas, tienen que pues disponer de unos recursos, de un presupuesto y además dentro de un marco de referencia, de un entorno legal, social, económico que también les limita. Con estas 6, recursos y entorno, personas, procesos, clientes, resultados e impacto social, tenemos como las 6 cajitas que nos pueden ayudar a hacernos las preguntas adecuadas. Si a mí me hicieran jefe de una unidad, pues de esta bendita emisora en la que estamos ahora, el día que Josep María la deje, intentaremos aplicar al puesto de dirección general de la emisora. Y entonces, si yo no supiera nada de la dirección general de la emisora, pues diría, ¿y cómo gestionaría una emisora? Pues quizá quizá no, con este modelo me ayudaría a hacerme las preguntas adecuadas, a ir a las personas adecuadas, a decirles, bueno, ¿qué hacemos en relación con las personas? ¿Estamos seleccionando a los locutores adecuados? Pues por supuesto que sí, porque estoy yo aquí. Entonces, y otros compañeros que también son brillantes. ¿Tenemos los recursos que necesitamos? ¿Hacemos suficientemente bien lo que decimos que hacemos? ¿Nuestros clientes están satisfechos? ¿Tenemos resultados? En este caso es una emisora pública de sostenibilidad. ¿No sobrepasamos el presupuesto en base a 0? Pues, y además socialmente decimos cosas de valor. Sí, pues entonces estamos acercándonos a nuestra visión, pues que habremos definido previamente, pues como ser la emisora local más exitosa, ser la emisora local y global más exitosa de este planeta. Pues en eso estamos, Por tanto, para mí, el cuadro de mando integral tiene un papel protagonista para trasladar en términos concretos la teoría de John Nash de forma práctica a cualquiera de nuestras empresas. El cuadro de mando integral nos permite alinear los intereses dentro de la empresa y estudiar mejor la estrategia para abordar al grupo de chicas, implicando a todos los presentes para consensuar a cuáles vamos y que nadie se sienta que le han impuesto la fea o la super guapa, que es imposible. El cuadro de mando integral es el asistente para alcanzar el mejor resultado que le era posible a ese grupo, porque tampoco hemos de pretender castillos en el aire. Y esto es un poco lo que quería decir a través del cuadro de mando integral. Si alguien quiere más información, tengo una web que es aerrise.com, probablemente una de las mejores webs de este planeta y célebremente aclamada por el mundo empresarial. Y ahí podéis ver más cosas sobre el cuadro de mando integral. He desarrollado un software que es gratuito en internet que se llama Peón, Pensamiento Estratégico para Orientar tu Negocio. El nombre también lo he puesto yo y es ingeniería del naming y fácil de quedar. O sea que espero que os guste y quien tenga interés por conocer algo sobre este modelo, pues ahí tenéis, angelarais.com. Y ahora vamos a pasar, después de esta introducción, a la entrevista a los sabios de verdad, que es nuestro entrevistado Joaquín Viñas Galán. Joaquín, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Muy bien, sí. Aquí en nuestros estudios de Sant Cebrià de Vallalta, donde hemos visto un poquito este maravilloso pueblo. ¿Te ha gustado lo que has visto? No había estado nunca. Poco me has dejado ver, pero bueno. Hemos venido directos a trabajar. Bueno, Joaquín Viñas es formador en felicidad en el trabajo, que es su pasión, y va a contarnos un poco su historia, por qué el que ha sido directivo de grandes empresas, de multinacionales, cómo se te dio este cambio, un poco déjanos acercarnos a tu vida, conocerte, cómo se dio todo esto. Mira, todo esto comienza
comienza en París cuando yo estoy dirigiendo el equipo de marketing de una empresa juguetera que se llama Mattel, que es conocida pues, por Barbie, Hot Wheels, Fisher Price y demás. Y mientras dirigía el equipo de marketing allí, recuerdo que una noche llego a casa y tengo un ataque de ansiedad, ¿no? Recuerdo que comienzo a llorar, nunca me había pasado algo así, ¿no? Y una gran presión en el pecho, no podía hablar y esos días, ¿no? Concretamente esa noche, lo que me doy cuenta es de que yo a priori tenía todos los ingredientes que a mí se suponía que me tenían que hacer feliz. Yo siempre había querido dirigir un equipo de marketing y lo estaba haciendo en una gran multinacional, lo estaba haciendo en el segundo país más grande de toda Europa y lo hacía con el reconocimiento de mi jefe, del comité de dirección. Vivía en un buen barrio de París, tenía un buen coche. Tenía un buen salario, ¿no? Y me doy cuenta de que, ostras, es que no, algo está fallando, ¿no? Se podía decir que era exitosamente infeliz. Y entonces a partir de ahí yo comienzo a investigar, ¿no? A buscar qué es por qué yo no me siento bien cuando tengo todas esas cosas que yo de algún modo quería, ¿no? Y seguramente hay una parte que estaba vinculada en el para qué estaba haciendo lo que hacía, ¿no? Y en el por qué hacía lo que hacía, ¿no? Luego seguramente hablaremos, seguro que sale a hablar del propósito, ¿no? Pero yo no tenía ahí un propósito claro. Y el caso es que, bueno, yo comienzo a investigar de distintas maneras y he acabado dando con el mundo de la psicología positiva que me apasiona, ¿no? Esa parte de la psicología que no estudia por qué nos sentimos mal, sino qué es lo que podemos hacer para sentirnos mejor. Y comienzo a aplicar herramientas de las muchas que voy, digamos, aprendiendo, las voy probando, muchas me funcionan, muchas no me funcionan, y esto es importante decir también, ¿no? No todo funciona para todo el mundo, pero de las que me funcionan yo continúo practicándolas, cada vez me noto que estoy mejor, cada vez me siento, pues voy encontrando ese propósito y voy aplicándolo, ¿no? Y que hablaremos de liderazgo, voy aplicándolo a los equipos que voy teniendo. Y de repente me doy cuenta de que nunca he sido, podemos decir, nunca he sido tan eficiente gestionando equipos como cuando he practicado algo que se llama liderazgo positivo, ¿no? Que está basado en qué haces para poner a las personas en primer lugar y tratar de que se sientan bien, ¿no? Entonces, todo esto, ¿no? Que dura aproximadamente unos 2 años o 2 años y medio, pues claro, me genera una inquietud tremenda. La parte técnica de mi trabajo cada vez me iba gustando menos. Ya había cambiado, en este tiempo pues había cambiado de posición, estaba en trade marketing, pero pues no me motivaba tanto como precisamente las personas. Por otro lado, en paralelo, pues a mí siempre me había gustado la docencia. Yo llevo dando pues clases en la universidad como profesor invitado, pues ahora va a hacer 20 años, ¿no? Y todo esto, y trabajando un poco también, pues me hace decidir que, bueno, pues que dejo una gran organización pues para tratar de ayudar a las personas a mejorar su bienestar y su felicidad en el trabajo, ¿no? Y es lo que hago actualmente pues con programas formativos, ¿no? Como comentabas antes. ¿Y eso en qué año fue? Todo comienza en el año 2011 y yo empiezo ya a hacer las formaciones en el año 2014 dentro de Mattel y ya abandono la organización a final del año 2015. O sea, lleva 3 años y pico. ¿Y dejas París entonces? Y dejo París entre medio. Una de las decisiones, esto es importante también, ¿no? Eso te iba a decir, ¿por qué vuelves a España? Bueno, vuelvo como consecuencia de darme cuenta que la felicidad depende de las decisiones que nosotros tomamos. Y sé que voy a decir algo muy obvio, ¿no? Pero si tomamos las decisiones que nos ayudan a ser más felices, ¿no? Y muchas de ellas tienen que ver con la intuición, pues vamos a conseguir estar mejor, ¿no? Y yo llevaba mucho tiempo tomando decisiones que a mí no me hacían feliz. Lo que pasa es que yo trataba de contentar a otras personas, desde mi manager, desde mis amigos, desde los compañeros de trabajo, ¿no? Y hay un momento pues que se abre la oportunidad de volver a Barcelona, donde yo pues la verdad es que me siento muy, muy a gusto y para aquí vinimos y bueno, sí. Estás contento. Ahora me recuerdas a la película de... Aquí sabes que me gustan mucho las películas. Sí. Una película muy buena española que se llama Las ovejas nunca pierden su tren, me parece que es así, y habla de es que ilustra de maravilla la recomposición de un
filólogo, periodista, que escribía para periódicos, que ganó un libro, o sea, con un libro ganó un premio literario y tal, pero después el mercado de la crisis española pues ya no te da chance, ¿no? No encuentra trabajo, bueno, con el dinero del paro se van al pueblo y claro, se les va acabando el dinero, entonces se pone a trabajar de granjero con un hombre, bueno, nunca llevando el tractor. Bueno, entonces esta película al final ilustra este cambio en el que el hombre era un fracasado escritor, pero exitoso socialmente, porque se reunía con sus amigos y le decía, soy escritor, soy periodista, y a lo mejor cobraba por un artículo 4 duros y no le daba para vivir, a pasar a ser un granjero con una casa, con una vida estable, con un ritmo de vida que le encantaba en la naturaleza y tal, pero después la escena buenísima es cuando le tiene que explicar a los invitados este cambio de vida, ¿no? Y que, oye, esto es lo que me hace sentir bien. Y los otros pues no lo comparten, ¿no? Entonces siempre como que él rompe con contentar a los demás. Y ese punto de la vida no es fácil, porque tiene que estar muy armado de... No en tu caso, no tiene nada que ver porque tú te fuiste a hacer clases, quiero decir, y hacer formaciones en felicidad. No, pero fíjate, que es tuviste interesante. que... Sí, es interesante porque lo que dices, claro, yo cuando a la gente le decía, no, pero dejo Mattel, ¿no? Pero ¿cómo dejas Mattel? Pero con el puesto Claro. que tienes y ¿qué vas a hacer ahora? Y te pones por tu cuenta, ¿no? Y te encuentras con muchas personas que te apoyan, pero te encuentras muchas personas con el, pero ¿qué estás haciendo? Estás ¿no? loco, sí, sí. Y sí, y luego como que hasta lo tienes que justificar, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, lo que estamos hablando de tomar decisiones, ¿no? Yo puedo decir que para mí no hay nada más gratificante que tener a personas dentro de una sala y bueno, y estar trabajando, que es lo que podemos hacer pues para mejorar nuestro bienestar y nuestro rendimiento en la organización. Es difícil de explicar. Sí, ¿no? sí, sí. No, pero además yo comparto contigo que cuando formas a líderes, ¿no? O a mandos que tú crees o sospechas que de tu charla van a quedar cosas y pozo que puede aplicar en su puesto de trabajo, pues puede mejorar la vida de otras personas. Entonces es un sentimiento bonito, como de inmortalidad, ¿no? Formar parte de una cadena de valor para la humanidad. O sea que ese punto lo comparto contigo 100%. Pues bueno, enamorado de la felicidad en el trabajo, y cuéntanos un poco, ¿qué es la felicidad en el trabajo? ¿Qué entiendes por felicidad en el trabajo? Esa es pregunta muy buena porque... primero, el concepto de felicidad es bueno aclararlo, ¿no? Porque puede dar lugar a muchas interpretaciones, ¿no? Y no sé si casi empezar por decir qué no es, ¿no? Felicidad del trabajo no es que tengas que estar todo el día con una sonrisa, no son frases que nos dicen que hoy vas a tener un gran día, no es un futbolín o la mesa de ping-pong en la esquina de una oficina, ni es el after work de los jueves, ¿no? Es algo mucho más profundo, ¿no? La felicidad, el concepto de felicidad en el trabajo, para mí tiene que tener dos componentes. El primero de ellos es el de sentirnos bien haciendo lo que hacemos. Y de nuevo, no se trata de pasarlo bien, se trata de que yo esté bien haciendo lo que hago, si me gusta o no me gusta lo que hago, y además si lo que yo hago tiene un impacto. Eso es fundamental, ¿no? Porque muchas veces podemos hacer cosas en nuestro trabajo en las que quizás no nos gustan, pero cuando de repente esto ha servido para que otro departamento pueda tal, para que otra persona, para que un consumidor, para que mi cliente, ¿no? Hay un beneficio ahí, pues al final nos sentimos gratificados, ¿no? Y esa gratificación nos hace sentirnos bien. Entonces es importante hablar de esa felicidad o de ese bienestar, mejor dicho, como algo que a mí pues me genera gratificación. Unas veces me sentiré un poquito mejor y otras me sentiré no tan bien. Pero no concibo el concepto de felicidad del trabajo si este bienestar no está ligado a un rendimiento y a unos objetivos. Y esto de nuevo es clave, porque no podemos olvidar que la razón de ser de las organizaciones es cumplir con una misión y tienen que hacerlo de una forma financieramente rentable. Sostenible, sí. Sostenible. Entonces, para ello, cuando las formaciones, ¿no? O las conferencias, o si luego pues hablamos un poco de cómo poder mejorar esa felicidad, yo al menos siempre utilizo herramientas que puedan mejorar el bienestar de la persona y que puedan a la vez mejorar el rendimiento. Si mejoramos el bienestar pero no mejoramos el rendimiento, bueno, vale, tendremos personas que pueden estar más
contentas, pero no por ello vamos a tener personas que puedan aportar mucho más, ¿no? Y si tenemos lo contrario, que además es lo habitual, ¿no? Si mejora el rendimiento pero no mejora el bienestar, pues bueno, primero que va a ser bastante difícil, ¿no? Y luego pues que nos dejamos una pata importante. Entonces, todas las políticas un poco que llevamos a cabo en los programas formativos, pues buscan estas dos partes, ¿no? Y pues si resumo al final felicidad del trabajo, es poder mejorar mi bienestar a la vez que mejoro mi rendimiento dentro de la organización. Pues ahora, tal y como lo planteas, se acopla muy bien, y es que por fuerza se tiene que acoplar a las leyes de la física, de la teoría general de sistemas que comentábamos antes. O sea, en el fondo, hacer feliz a la gente es una forma de reducir la entropía del sistema, ¿no? Es meter válvulas de regulación donde cuando a veces puedan haber fricciones o cosas o pérdidas de sentido, gracias a la felicidad en el trabajo, eso se va disipando y el sistema funciona mejor, ¿no? Si todas las piezas están equilibradas, el sistema, por ende, está equilibrado también. Efectivamente, efectivamente. Bueno, y ahora, mira, es que antes te estaba escuchando cuando hablabas un poco de esos distintos... las distintas perspectivas. Sí, los departamentos o estratégicos que podía tener, por ejemplo, el restaurante. Me ha gustado mucho el ejemplo. Y cuando también comentabas que al final lo primero es que cada uno pueda hacer bien su trabajo y después, pero empezando primero, yo hago lo que a mí me corresponde, luego yo puedo ayudar a los demás también a que podamos conseguir ese objetivo común, ¿no? Entonces, por ello, ese bienestar y esa felicidad debe comenzar siempre por uno mismo, ¿no? Luego hablaremos si da tiempo de liderazgo positivo, pero para poder liderar de forma positiva, el primero que tiene que sentirse bien soy yo, porque va a ser imposible que yo consiga que otras personas estén bien si yo no lo estoy. Sí, sí. Eso dice Shakira en una de sus canciones. Creo que es Moscas... ¿Dónde es? Moscas en la casa, que dice... cuando hay que hablar de dos, hay que empezar por uno mismo, me parece. Pues entonces Shakira es una poeta, una poetisa. Sí, una sí, poetisa. sí, sí. Bueno. Incluso creo que en el extracto que hemos oído, ¿no? Cuando decían, si cada uno de nosotros Exacto. hace su trabajo, ¿no? O sea, uno tiene que mirar por lo mejor para sí mismo y para el grupo. Exacto. Mira, nosotros en las formaciones ahí ponemos un ejemplo, yo creo que es... bueno, ilustra muy bien, ¿no? Lo que pasa es que el ejemplo es cortito, ¿no? Pero yo pongo un vídeo, ¿no? Que es el momento en el que una carrera de la Fórmula 1 va a entrar un coche en boxes. Si alguien no lo ha visto, ¿no? O sea, si alguien no lo ha visto, aunque no le guste, a mí no me gusta la Fórmula 1, pero es que ver eso es impresionante, ¿no? Una cámara desde arriba está enfocando a 23 personas que van a cambiar los neumáticos en un coche, ¿no? Entra el vehículo, entra bastante rápido, frena, ¿no? Y de repente tienes es como es que claro, son todos movimientos perfectos en el que en 2,9 segundos, al menos en el vídeo que yo tengo, 2,9 segundos el coche sale con la gasolina puesta, los neumáticos cambiados, la visera del piloto fuera, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué es lo que sacamos de este ejemplo? ¿Trabajan en equipo? ¿No? Y la respuesta es, obviamente, trabajan en equipo. Sí, trabajan en equipo, pero a partir de que cada uno de ellos ha hecho bien su trabajo. A partir de que el que tiene que meter, tiene que sacar la llanta, el que tiene que meterla, lo que sea, ¿no? Entonces, siempre hay que empezar, creo con una buena analogía de que siempre tenemos que empezar primero con nosotros mismos y luego, pues, ya vamos con lo que nos rodea, ¿no? Mira, ahora me recuerdas una charla que tuvimos con Gemma Soler Raspall, que es una coach, que también tuvimos aquí la oportunidad de entrevistar telefónicamente porque ella está en Mallorca, y ella nos contaba que una de las peores torturas que se le hacían a los condenados a trabajos forzosos era cavar un hoyo y después volverlo a tapar. Porque ese era una tortura psicológica al saber que lo que estabas haciendo no tenía ningún sentido, ¿no? Y tú has hablado del tema del sentido, que lo que tú hagas tiene que tener un sentido. Y desde luego, cuando me lo contaba como tortura, es horrible psicológicamente. Por tanto, trabajar sin sentir que lo que haces puede tener un sentido, tiene que ser... y ya no hace falta llevarlo, quiero decir que esto está en el día a día de nuestras empresas. Gente que lo que hace no ve, o quizá porque no percibe, ¿no?, la visión global de lo que su producto final ayuda a la sociedad, pero eso no lo ven y eso tiene que ser muy triste. Y entonces vosotros trabajáis esos sentimientos, esas emociones. ¿Cómo trabajas un poco tú cuando vas a una empresa y haces una formación? Mira,
Comenzando con lo que estás diciendo, es la parte del sentir, de encontrar un sentido, encontrar un propósito, es uno de los grandes generadores de felicidad y de bienestar en las personas haciendo su trabajo, ¿no? El que está cavando el hoyo para luego llenarlo otra vez, claro, es que no puede haber nada más frustrante, ¿no? Entonces, en cuanto al propósito en sí, aquí nos podemos encontrar con dos perspectivas. Una es el propósito de la organización, y aquí hay un trabajo de la organización y de los líderes de comunicar continuamente este propósito, y no solo de comunicarlo, sino de hacerles partícipes a las personas de cuál es su propósito dentro de la organización. A modo de ejemplo, una multinacional llamada Medtronic, que trabaja en el sector sanitario. Ellos fabrican equipamiento pues, para hospitales. Bueno, pues ellos una vez al año, para hacer partícipes a las personas del proyecto o de su misión, que es, si no me equivoco, la misión de Medtronic, que creo que era restablecer la salud, alargar la vida y aliviar el dolor. Creo que son las tres misiones que tienen. Bueno, pues ¿qué hacen con las personas que trabajan en la oficina? Imagínate los ingenieros que están ahí pues con los láseres trabajando tal. ¿Cómo podemos hacerles partícipes de esta misión que nosotros tenemos? Una vez al año traen a doctores para que expliquen cuáles han sido los beneficios de trabajar con Medtronic. Y no solo traen a doctores a las oficinas, sino que traen a los pacientes o a los familiares de los pacientes que han sido tratados para que expliquen cómo ha sido la experiencia, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo que requiere cierto presupuesto, obviamente, pero nos podemos preguntar qué es lo que yo puedo hacer para hacer más partícipes a las personas de ese propósito en la organización. En Mattel nosotros teníamos el día Vamos de tiendas, donde toda la oficina se iba, nos agrupábamos en grupos de trabajo y nos íbamos a las tiendas a ver el producto, a ver cómo estaba, a ver, tú imagínate a alguien que está trabajando en el departamento de logística con la Barbie Superstar, ¿no? Que al final es un número y un título y tiene una clasificación de producto y no la ha visto nunca, ¿no? Y los clientes le traen loca porque necesito más producto y no sé qué y tal, y al final es una referencia. Pues ir a la tienda, ver que la muñeca está allí, ver que una madre coge la muñeca y la mete en la cesta, o que está pasando por caja y la está cobrando. Eso hace que lo que tú estás haciendo tenga un sentido, ¿no? Entonces, por un lado está esta parte de la organización, pero por otro lado, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad, y esto es muy importante, de encontrar cuál es el propósito de su trabajo, ¿no? Y ver qué es lo que yo puedo hacer o incluso qué puedo modificar, ¿no? En algo que los últimos años se está llamando job crafting. ¿Cómo cambio? ¿Qué pequeños cambios hago yo en mi puesto de trabajo que hacen que yo haga más de aquello que a mí me gusta o aquello que a mí me apasiona? Esto lo tienes que matizar. Esto lo tengo que matizar. Y te voy a poner un ejemplo. Vale. Para mí los ejemplos... Pedagogía pura. Ángel, imagínate que eres un camarero, es un muy buen camarero. Lo fui, me pagué la carrera trabajando. No lo dudo. Pero resulta que a ti lo que te apasiona es el dibujo. Y eres un gran dibujante, ¿no? Ya te voy a poner a prueba. Entonces mi pregunta sería, oye Ángel, ¿qué puedes hacer en tu día a día, cada día, en el restaurante, que de algún modo dé rienda suelta pues a esa pasión tuya que es dibujar? Lo tengo. Dibujar en la pizarra el menú y la carta. Sí, señor. Esa es una muy buena opción, ¿no? Pero nunca lo hice porque se me da fatal dibujar. Yo te podría decir, muy bien, pero esto te lleva un cuarto de hora, ¿no? Sí. Y dices, bueno, ¿y el resto del día qué podrías hacer? Sí. Bueno, pues te pongo un ejemplo. En Formentera, en el restaurante Rafalet, hay un camarero que dibuja con botes de sirope cada uno de los platos de postre que salen de cocina. Cada uno de los platos de postre. Aquí no lo podemos ver, pero... bueno, y esto lo descubrimos un día que le vamos a reservar y le vemos al tipo allí, pues que está dibujando con esos botes de sirope, y le preguntamos, ¿y esto, pero cómo, ¿no? ¿De qué viene? ¿No? Y él decía, bueno, es que yo soy dibujante, es que me encanta dibujar, y mira, aquí me han dejado mi espacio para hacer mis cositas, ¿no? Sí. Bueno, pues la cuestión es, ¿qué es lo que yo puedo hacer? O sea, si alguien que es dibujante de repente encuentra una forma, ¿no? de llevar su pasión a un restaurante, ¿qué no puedo hacer yo en mi trabajo, ¿no? Que, bueno, pues que pueda conectar de algún modo, ¿no? Y aplicar este propósito, lo que te apasiona, no es solo en tareas, que puede ser
ser en tareas, sino que tiene que ver también con las relaciones, ¿no? ¿Qué relaciones resulta que me es mejor reducir? Porque con esta persona no me entiendo bien, porque con esta persona pues es conflictiva, ¿no? ¿Hasta qué punto puedo reducir? O qué relaciones puedo establecer que quizás no están en mi descripción del puesto de trabajo, pero que, hombre, si yo empiezo a hablar con este y este me puede ayudar a no sé qué y la otra persona yo le puedo ayudar, pam, 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 y ahí comienzo de algún modo a añadir valor a mi puesto de trabajo. Y esto lo conseguimos a través de acciones concretas o tareas, lo conseguimos a través de relaciones o incluso de una forma más incluso cognitiva en cuanto a redefinir cuál es mi puesto de trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que yo hago? Pues aquí por lo que me comentas veo que tienes como un gran trabajo de formación inicial, pero también de consultoría, porque yo creo que si tú formas a unos líderes, a lo mejor no te captan el concepto a la primera, pero si vas a hacer consultoría, yo he ido a veces a empresas a hacer consultoría y les explicas, pues vamos a establecer un liderazgo por procesos, ¿no? O sea, yo nunca lo he llamado felicidad en el trabajo, pero le he llamado liderazgo por procesos y a veces descubres dentro de una cadena de producción que dirías, oye, esto es lo más poco creativo que puede haber. No, o sea, la cadena de producción está generando un proceso de muchísimo valor. Pongamos en mente un coche, por ejemplo, una moto, lo que sea. Y sí que es verdad que en el momento de las acciones pues puede ser lo que la cadena de producción necesita, es algo productivo, pero fuera de eso hay todo un trabajo en equipo. Puedes coger a una persona y decirle, tú vas a hacernos la charla de la semana en prevención de accidentes laborales, tú vas a hacer una charla sobre medicina del trabajo, las próximas revisiones, tú vas a llevar el calendario de actividades de comunicación con otros departamentos, tú vas a anotar las incidencias, cada uno escuchando a cada uno del equipo lo que le gusta, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Como un poco ir descubriendo ese elemento que está en cada uno de ellos, hay mucho por hacer. O sea que si nos escucha un director de fábrica, de cadena, de montaje, que esto también le aplica a él, ¿no? Vamos a ver, es que... como decir, una de las claves del liderazgo positivo, ¿no? Que está basado en cómo puedo conseguir que las personas se sientan mejor de modo que su compromiso sea mayor, su fidelidad a la organización sea mayor y su rendimiento sea mayor, es ver cómo puedo ayudar a la persona para que haga más de aquello que le hace feliz. Es que, claro, suena como... Ostras, pues es bastante obvio, ¿no? Es bastante obvio, pero ¿cuántas veces a nosotros alguien, nuestro manager, nos ha preguntado... oye, Joaquín, ¿qué es lo que a ti se te da bien? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué podrías añadir a la posición que tienes ahora? ¿Qué es lo que quizás podrías hacer, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuántas veces nos lo han preguntado? A mí, desafortunadamente, pocas, pues no sé si pocas o me atrevería a decir ninguna. Oye, no sé si ninguna, ¿no? Tengo una frase muy buena para esto, que yo sabes que en LinkedIn vemos 12.000 millones de frases a diario, ¿no? Y a veces como que hasta satura y te inmuniza, pero hay algunas que son muy buenas. Pues esta fue muy buena. Dice, el liderazgo positivo es sentido común, pero no es una práctica común. Y es que me parece que retrató brevemente lo que sucede. O sea, una vez lo piensas, dices, pues es que es lógico. Pero no, lo que decías tú, ¿no? De llevar a Medtronics a los médicos que te expliquen cómo mejorar la vida de la gente. Es lógico que eso es una buena idea, pero sí, las empresas no lo hacen, por lo que sea. Sí, y muchas otras prácticas. Si hablamos de agradecimiento, de reconocimiento, ¿no? O sea, es un concepto que es que no hace falta explicarlo, todo el mundo lo entiende, ¿no? Y si ahora nos ponemos en la situación de cómo nos hemos sentido la última vez que alguien nos ha agradecido o reconocido en la organización, nuestro manager, la última vez que nos reconoció algo, ya sea el esfuerzo, ya sea un logro que tuvimos, ¿no? Y yo no estoy hablando de reconocer ese tipo de mails que nos ponen muchas gracias y justo debajo además nos están poniendo, por cierto, ¿me puedes enviar la presentación de no sé qué que no la encuentra? Estoy hablando de que se paran para decirnos, para reconocernos ese esfuerzo, cómo nos hemos sentido, ¿no? Nos hemos sentido no solo bien, nos hemos sentido más motivados. Estás reforzando la conducta positiva de la persona, ¿no? Es decir, se entiende perfectamente. Luego no se hace. Sí. ¿No? Entonces, esa parte del sentido común, ¿no? Cuando hacemos las formaciones, cuando hablamos de todo esto, es que
muchas veces no es tanto explicar un nuevo modelo súper complejo, Sí, sí. sino es tomar estos aspectos tomar conciencia de ellos, darnos cuenta del impacto que tiene, reconocerle a una persona el esfuerzo que ha realizado, aunque no se haya conseguido el objetivo que teníamos, ¿no? Y cuál es el impacto que eso tiene en la persona. Y eso sí, lo que hacemos en las formaciones es acompañarlo con herramientas que sí que nos ayudan a hacer un reconocimiento, pues digamos, que tenga un impacto, ¿no? O sea, con cierta estructura, ¿no? Ahí es donde por ya ejemplo, alguna sí que herramienta que utilizáis para implementar un sistema de reconocimiento. ¿A qué te refieres? El empleado del mes, ponerle una medalla o... Bueno, esto es peligroso. Aquí hay distintas teorías. El reconocimiento se puede hacer de distintas maneras. Se puede hacer un reconocimiento público o se puede hacer un reconocimiento individual. El peligro del reconocimiento público es que cuando tú estás diciendo en público a alguien que lo ha hecho muy bien, ¿no? Si tienes 20 personas delante, es posible que tengas 19 que estén pensando yo también lo he hecho bien y a mí no me lo están reconociendo ahora, ¿no? Entonces, tiene cierto peligro, ¿no? O porque simplemente hemos visto lo que alguien ha hecho, pero no hemos visto, por lo que sea, no hemos podido ver lo que otra persona sí que ha hecho, ¿no? Entonces, si bien puede tener un impacto positivo en la persona que lo recibe, no está tan claro cuál es el impacto que tiene en las personas que no lo reciben. Claro. Sin embargo, practicar un reconocimiento individual y un reconocimiento que está, podemos decir, adaptado a la persona, porque no a todo el mundo le funciona bien el mismo reconocimiento, lo que desde luego tiene un impacto en la persona, y ahí sí que vemos un poco el cómo practicarlo pues a lo mejor con 4 pasos, ¿no? Digo esto porque el adaptarlo a la persona, porque igual tienes personas que con una frase ya tienes suficiente, ¿no? A ver, voy a poner un ejemplo fácil, ¿no? Pero si hacemos un símil con el fútbol, posiblemente a Leo Messi no hay que darle un agradecimiento súper extenso o reconocerle el trabajo que ya ha hecho porque en este partido has hecho y no sé qué, ¿no? Y nos pegamos media hora para... Él ya lo sabe. Sí. A lo mejor hay que reconocer poco o algo en lo que, ¿no? Pero quizás tienes una persona que está comenzando, que está teniendo dificultad, y con esta persona sí que merece la pena mostrarle las cosas que quizás él no ve, porque tiene la autoestima un poquito baja, ¿no? Sí. Y a esta persona sí que es mejor adaptarlo, ¿no? Aquí hay un símil, por acabar también esto que estamos hablando aquí de adaptar, que es una de las habilidades de los grandes líderes, ¿no? El símil es el del líder que sabe jugar solo a las damas y el líder que además de jugar a las damas sabe jugar al ajedrez. Es decir, el líder que trata a todas las personas que le reportan como iguales, con lo cual los trata a todos igual. Sí. Y no hay cosa más injusta que tratar a todas las personas de la misma manera, porque todos somos distintos, o ese líder que sabe jugar al ajedrez, que conoce las piezas, que sabe cómo se mueven y que en cada momento pues dice, pues a esta persona tengo que hacer así, a esta persona tengo que hacer así, ¿no? A esta persona para hacer un reconocimiento me la tengo que llevar a comer y la otra le tengo que sentar en el despacho y estar apenas unos minutos con ella. Mira, esto, ¿no? Has tocado un tema buenísimo, ahora con el de comer. Me acuerdo que yo tuve un jefe que él lo que hacía, es muy inteligente, me decía, mira, los jueves tú tienes un rato con tu mujer que justamente estaba cerca en la zona, ¿no? Me dice, quiero que te la lleves a comer y que me traigas la cuenta. Un menú. Bueno, un menú bien, ¿vale? De 15 euros. Oye, pues yo me llevaba a mi mujer, ¿vale? Por 30 euros a la semana. ¿Tú sabes lo contenta que los sentimientos que mi mujer desarrolló hacia esa empresa? Muy buenos. Entonces, si yo llegaba media hora tarde, una hora tarde, bueno, ¿sabes? Tampoco lo vivía tan mal, porque ya había un trabajo de que la empresa era buena. Claro, después ves que, bueno, alineó unos intereses, ¿no? Los de la empresa, los míos, fue una estrategia. O sea que efectivamente es una estrategia que era ad hoc, como tú dices, ¿no? A mi realidad, que a otro no le hubiera ido bien, a otro le hubiera parecido poco, a otro... pero que esa es la inteligencia del líder, ¿no? Y hablando de liderazgo, bueno, antes de pasar al liderazgo positivo, que para mí es muy importante, todo esto de la felicidad en el trabajo está muy bien, es muy bonito, pero esto funciona. ¿Hay números que digan las empresas van mejor o simplemente es un gastar dinero en formadores maravillosos
pero después no revierten en una mejora de los resultados de la empresa? Bueno, hay muchos estudios, afortunadamente, que muestran un poco los beneficios de la felicidad de las personas en las organizaciones, ¿no? Por citar... Podemos hablar de un metaanálisis que tomaba 225 estudios sobre felicidad en el trabajo realizados en todo el mundo, ¿no? Y entre otros datos, ahí se veía que aquellas personas que se autodenominaban felices, es decir, si tuviésemos que hacer esta encuesta, comenzaríamos seguramente diciendo pues cuál es tu nivel de felicidad del 0 al 10. Bueno, pues aquellos que están en el percentil más elevado, ¿no? Los más felices, pues resulta que tienen una precisión en las tareas que es un 19% superior a la media. Imagínate. Es un montón. Imagínate en algunas profesiones, ¿no? Como puede ser la de cirujano, como puede ser, en fin, en muchas de ellas. En aquellas tareas donde se podía medir la productividad, las personas que se autodenominaban felices pues eran 31% más productivas. Estudio muy interesante, vendedores de coches en Estados Unidos. Es un tercio, ¿eh? O sea, es que con 3 personas felices haces lo mismo que con 4 no felices. Eso en dinero es un dineral. No, es tremendo. Es que parece que un 30 y pico no sea mucho. No, es una locura, sí. Claro. Decía, estudios sobre comerciales o vendedores de coches en Estados Unidos, aquellos comerciales felices venden un 37% más. Lo cual, volvemos un poco a la parte del sentido común, ¿verdad? Que decíamos, Ángel. Es decir, tú dices, hombre, si me atiende alguien que, oye, pues que es alegre, que es encantador, que le vemos que, oye, que es entusiasta, ¿no? Y que eso además resulta que lo transmite al producto, pues va a haber muchas más posibilidades de que compremos más y mejora a la persona, ¿verdad? Bueno, un 37% más. Y la parte más interesante viene de aquellas tareas que requieren habilidades cognitivas, ¿no? Desde la negociación, desde la comunicación, ¿no? O en este caso la creatividad, pues se demuestra que las personas felices, son 3 veces más creativas que la media. 3 veces más creativas que la media. Claro, aquí es donde empiezas a atar cabos, porque cuando tú analizas cuáles son las organizaciones que comenzaron a invertir en programas formativos para que las personas en el trabajo fuesen más felices, ya hace unos cuantos años, resulta que te encuentras que las pioneras han sido las empresas tecnológicas. Es decir, Google a la cabeza, pero tienes Facebook, tienes Twitter, tienes Airbnb, ¿no? Las oficinas de Airbnb impresionantes, ¿no? Estos son los que comienzan a invertir en el bienestar y la felicidad de las personas, no solo para atraer el talento y retenerlo, que también, sino porque está demostrado que si yo me siento bien, mi creatividad va a ser mayor. De hecho, parece difícil que podamos ser creativos en un ambiente de trabajo negativo, ¿no? A la fuerza, sí. A veces eres creativo a la fuerza donde se expresa un 20% de tu talento, ¿no? Claro. Cuando en realidad lo que piensas es, mira, si a la empresa le va mal, me la repapifla. Claro. O sea que es así. Claro. Bueno, 10 minutillos para liderazgo positivo. Cuéntanos algo, porque está claro que está bien ser feliz, es rentable, es bueno para todos. En realidad es una alineación de intereses para la sociedad, para el trabajador, para la empresa. ¿Cómo se irradia, cómo se inocula, cómo se inyecta el virus de la felicidad? Lo primero que hay que decir es que el liderazgo positivo lo que se basa al final es poner a la persona no como un recurso para conseguir mis objetivos, sino que yo pongo a la persona en el centro. A mí lo que me preocupa es cómo está la persona y cómo puedo hacer que esté lo mejor posible. ¿Por qué? Porque como estábamos viendo antes, si la persona está bien, va a tener mayor compromiso con la organización. Esto, si además está bien, va a ser más difícil que se vaya. El talento lo puedo retener. Esto impacta en el rendimiento y la productividad de las personas y esto, finalmente, si no solo una, sino muchas personas pues tienen un mayor rendimiento, impacta en los resultados de la organización. Entonces, lo que hace este tipo de liderazgo es poner en el centro a la persona y es tarea del líder, en este caso positivo, ver qué es lo que yo puedo hacer para que las personas estén bien. Pero es mi responsabilidad ver qué es lo que yo puedo hacer. Y a partir de aquí hay diferentes herramientas, ¿no? Una de ellas es la de, ya lo hemos comentado, es la del propósito. ¿Cómo puedo hacer partícipes a las personas del propósito de la organización, ¿no?
teníamos por un lado. Y luego, si decíamos que cada persona debería encontrar qué es eso que le motiva y cómo puede aplicarlo en su día a día en el trabajo, pues nos encontramos con que el manager, una de las tareas puede ser, o es de hecho, preguntar a la persona qué es lo que a ti más te gusta, ¿no? ¿Qué es lo que... yo comencé, recuerdo, allá en París con el qué es lo que yo puedo hacer por ti, ¿no? Y recuerdo al principio cuando preguntaba esto, yo tenía muchas personas que no sabían qué responder, que me decían, pues yo me lo pensaré y te lo diré en la próxima reunión. A tus ¿no? colaboradores. Sí, a las personas que me reportaban, ¿no? Sí, ¿Qué es lo que yo puedo hacer por ti? O sea, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que, cómo puedes en tu día a día, qué es lo que puedo hacer? Y aquí es importante decir que el hecho de que preguntemos qué es lo que yo puedo hacer por ti, no significa que yo tenga que cumplir con todo ello. Correcto. Tendré que ver, en primer lugar, si eso va a mejorar su bienestar, pero va a mejorar su rendimiento también. Debo ver si lo que me está pidiendo va a generar un desequilibrio en el departamento o no, o en la organización, ¿no? Porque ahora quieres que te cambie el horario o quieres, bueno, pues a lo mejor sí que lo puedo hacer y no tiene un impacto, o a lo mejor resulta que no lo puedo hacer. Pero yo como mínimo, si he hecho la pregunta, sabré qué es eso que a ti más te gusta. Si a ti tu manager, si tu manager no supiese que tú ese jueves quizás tu mujer o tu pareja estaba por allí y tal, para irte a comer, pues no te lo hubiese sugerido nunca. Entonces, lo primero es, bueno, preguntar a las personas qué es lo que yo puedo hacer por ti, ¿no? Hay muchos casos de personas que adoptan tareas por sí mismas, sin que se dé cuenta su jefe, porque sienten simplemente que eso está aportando al proyecto o a la propia organización. Pues ¿por qué no facilitarlo, ¿no? El propósito es una de las herramientas más potentes, ¿no? El propósito responde a la pregunta, pues ¿por qué hago lo que hago? ¿Qué es lo que me levanta cada día por la mañana? Entonces, por un lado, pues por ejemplo, en los programas formativos trabajamos el propósito dentro de la organización, ¿no? Pues diferentes preguntas, de modo que al final cada persona sale de esa sesión pues habiendo definido cuál es mi propósito concreto dentro de la organización que conecta con el propósito de la organización, pero mi propósito puede ser completamente diferente. Pues permíteme que te interrumpa porque me muero por decir una cosa. Aquí me parece un gran contrapeso lo que estáis proponiendo, porque en las culturas orientales ellos enfatizaban, especialmente japonesas, en la visión de la organización por encima de todas las cosas, ¿no? Entonces, no quiero decir marcas, en primer lugar, porque yo no he trabajado en ellas, pero me llegan, ¿no? Comentarios de que en este tipo de entorno, pues que fabrican coches, motos, lo que sea, a uno le dicen, no, oye, la bujía que tú pones, le contaban una historia a un niño, ¿no? Mira, iba un padre a la fábrica y le decía a su hijo, mira, papá lo que hace es enroscar la bujía en el motor, ¿no? La moto es muy bonita, pero... Y es muy potente y es muy tal, pero si papá no pone la bujía, la moto no funciona, ¿no? Y de esa forma él sentía que contribuye. Perfecto, hasta aquí perfecto. Pero después también me gusta mucho escuchar todos los bandos. Entonces hay otros que decían, ya, pero es que entonces es tan fuerte el lavado de cerebro, de alguna forma, que te anula la valía personal y tú solo vales en función de lo que contribuyes a la empresa. Vale, pues tampoco se ha de convertir en una secta. Entonces... o sea, tampoco es solo la sociedad, porque eso estaríamos hablando de un régimen comunista, ¿no? Donde se anula la individualidad. Entonces, ahora has tocado dos palabras claves, que es poner en valor tu visión, tu propósito, alineado con el de la empresa, ¿no? Que es de lo que se trata. Es como de una pareja donde nos queremos los dos. Si solo quiere uno al otro, pero el otro no hay una reciprocidad, pues lógicamente es una relación enferma. Entonces aquí se trata de hacer un trabajo de alineación, que creo que es lo adecuado para que haya implicación sin haber una anulación de la persona, ¿no? Claro, y el objetivo final es que la persona pueda aportar todavía más valor a ese puesto de trabajo que tiene, y que hay una definición del puesto de trabajo que se ha hecho además seguramente desde un marco, podemos decir, desde un plano más teórico, y que una descripción de puesto de trabajo se ha podido hacer respecto a qué es lo que hacía la persona que estaba antes en el puesto. Y de repente tú llegas y este es tu puesto de trabajo. Pero de repente hay cosas que a lo mejor se pueden eliminar de ahí, porque se pueden hacer de otro modo, o simplemente se pueden reducir o eliminar, y de repente la persona puede aportar unos conocimientos, ¿no? ¿no? que conoce y que al final pues apoya, ¿no? Entonces, bueno, como decía, el propósito es una de las herramientas clave, ¿no? Se ha demostrado. Otra de ellas tiene que ver con la autonomía.
no hay sorpresas, de nuevo, ¿no? Está demostrado que si trabajamos con autonomía, volvemos a esa parte del impacto, ¿no? Que lo que yo hago tenga un sentido, ¿no? El ejemplo de cavar el hoyo y volver, no, pues darle autonomía a la persona que pueda hacer las cosas a su manera, ¿no? Entonces, por autonomía, que las personas puedan expresarse a través de su trabajo, ¿no? Y todos, bueno, pues, sabemos lo que es el micromanagement, ¿verdad? Ese meterse en el último detalle de cómo están haciendo las personas. Ese es el gran destructor de motivación de las personas. Pues aquí se trata de lo contrario. ¿Cómo podemos darles más autonomía? ¿Cómo podemos permitir que se cometan errores, ¿no? Y esto lo hacemos siempre pues, de una forma además muy, muy didáctica, ¿no? Tú que, bueno, tienes niños, ¿no? Si te pregunto, oye, ¿sabes cuántas veces se han caído tus niños antes de comenzar a caminar correctamente? Sí. ¿Tienes idea del número? No, claro que no. Bueno, pues está demostrado, esto me viene de mi época de Fisher Price, cuando trabajaba con los juguetes, pero se caen aproximadamente 240 veces antes de empezar a caminar correctamente. Sí. ¿Tú te imaginas que sus padres, ¿no? le reprochasen cada una de las veces que no lo ha hecho bien? ¿Qué es lo que pasaría? Es una locura, sí. Claro, entonces, es una esquizofrenia absoluta. Claro, entonces lo que buscamos es, bueno, pues permitir que se cometan los errores y estar detrás para poder ayudar a la persona, ¿no? Y muchas más herramientas, ¿no? El reconocimiento es una de las más potentes de las que hemos hablado antes, ¿no? Cómo tomar conciencia de las cosas positivas que suceden alrededor y cómo dedicar unos instantes a reconocerlo. Por esto estás de nuevo poniendo el foco, el centro en la persona, consigue que la persona esté mejor, consigue que se motive más, consigue que su rendimiento sea mayor, ¿no? Y entonces aquí tenemos pues a un líder, este líder positivo, que es un contribuidor, ¿no? Y que lo hace además todo a partir de la generosidad. Joaquín, bueno, el programa se nos acaba, el tiempo se nos acaba. Con todos ustedes, Joaquín Viñas Galán. Muchísimas gracias. Por cierto, y muy rápido, Joaquín, ¿tienes una web? Si alguien quiere contactar contigo, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, claro que sí, en joaquinvinas.com y en LinkedIn también me encontrarán. Perfecto, pues ahí lo tenéis. Joaquín Vinas para ustedes. Bueno, y con esto, apurando los minutos, que tenemos a María Cano diciendo estás quemándolo todo, Ángel, corta ya, pero es que no podemos parar porque hay puro talento. La semana que viene, seguridad nuclear.